apreciados amigos y estudiantes. Los saluda su docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Vamos a mirar la explicación referente al título de este video tutorial. Bueno, buenos días. Hoy miércoles 24 de junio del 2020 vamos a ver la clase número 8 de informática para el grado 10º de la jornada de la mañana. En el área de tecnología e informática. Entonces, por el docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Vamos a continuar con la plataforma de Microsoft Access para las versiones 2010-2016. Empezamos. Hoy vamos a ver una partecita bastante chévere, que fue la de la... Recuerde que estamos en la creación de consultas. Hoy es una continuación de la clase anterior. ¿Ok? De nosotros, para crear una consulta se siguen los siguientes pasos. Que abre la base de datos donde se encuentra la consulta o crear o la consulta a crear. Si hacemos clic en el diseño de consulta en la pestaña crear, recuerdan que esta partecita que ya se las había comentado. Aquí. Esta es la parte. Entonces, tenemos también la posibilidad de utilizar el asistente, que estábamos también hablando sobre el asistente de consultas. Él nos va diciendo todas las ayudas posibles para poder crear la consulta. Bueno, una vez ya enterado todo esto, vamos a seguir con las expresiones que se deben tener en cuenta al momento de crear los campos calculados. Estuvimos hablando de los campos calculados la última vez, ¿verdad? La clase anterior. Entonces, estos son los operadores que se tienen que utilizar en las formas de expresiones, ¿ya? De los campos calculados. Por ejemplo, una expresión se forma combinando un operador con uno o generalmente dos operandos. La mayoría de las veces un operando será un campo de la tabla y el otro un valor concreto o otro campo. ¿Sí o no? Puede ser, por ejemplo, como estuvimos, recuerda cuando hicimos la resta y la suma de los campos. Bueno, entonces, los operadores son estos. La suma, la diferencia, la multiplicación, la potencia o el exponente, como llaman, la división, la opción de dividir dos números y obtener un resultado entero, ¿ya? El operador modo de dos números y disuelve solo el resto, que esto también es matemático. El operador de este símbolo, que se utiliza para concatenar dos expresiones, esto también es matemático. También se puede utilizar el operador de suma cuando los dos operandos son de tipo texto, para concatenar el texto, recuerden, también podemos hacerlo. Mi consejo es utilizar mejor este símbolo, este que está aquí. Okay, es mejor utilizar ese para concatenar, así se evita errores de confusiones de los textos. El operando puede ser un nombre de columna, una expresión, un valor concreto o una función definida. Recuerda cuando ustedes en Excel escucharon las famosas funciones, ¿recuerdan? Bueno, esa parte, todas esas funciones de Excel las acepta Access. Todos esos parámetros de función de Excel las acepta Access en las consultas o en los campos calculados. Bueno, seguimos. ¿Qué son los valores concretos en Access? Los valores concretos se deben escribir siguiendo las siguientes reglas. Los valores numéricos se indican poniendo el número sin más. Se tiene que utilizar para separar la parte entera de los decimales. El símbolo definido en nuestra configuración de Windows, recuerdan el símbolo para las decimales. Hay algunos que utilizan el punto y hay otros que utilizan la coma. Entonces, ojo, además de los valores numéricos no se pueden escribir formateados, o sea, no podemos escribirlos con separadores de miles. Por ejemplo, en una expresión correcta
No puedo escribir ventas más 1.000, ni tampoco ventas más 1, tengo que escribir es sin la coma y sin los puntos, que él automáticamente, ojo lo que les digo, automáticamente Access le coloca la coma o el punto, de acuerdo si son miles o son decimales. Usted solamente escriba los números y ya, nada más. De acuerdo a eso. Si usted coloca, ojo lo que le digo, o en los campos calculados, le coloca opciones en las propiedades del campo. Recuerda cuando vimos propiedades del campo que allá nos dice cuántos decimales le puedo poner. Usted dice 1, 2, 3, 4 decimales que necesita. Pues entonces, allá es donde se van a colocar los decimales que usted necesita que aparezcan en ese campo. Mientras usted coloca nada más la parte de los números concretos. Okay. Si al multiplicarlo o hacer un operando da un valor decimal, pues aparece enseguida con la coma y los decimales que usted le haya creado para ese campo calculado. A ver, un ejemplo de los valores de tipo texto. Deben ir siempre entre comillas simples o dobles. Ok, ojo lo que dije, simples o dobles. Esto en el formato de expresiones, oye. Okay, así como lo hacíamos allá en Excel. Los literales de fecha se escriben entre numeral. Ok. Y deben estar en el formato de Latinoamérica o de Estados Unidos. Incluso no estamos utilizando la versión norteamericana, el motor de base de datos de esto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el 10 de mayo de 1996 se escribe 10/5/96, ¿sí o no? En España y Latinoamérica y en Estados Unidos de América. O sea, esta es una forma de poder tener un parámetro de fecha. Para indicar la fecha del 10 de mayo del 96 en cualquier base de datos, sea española, latinoamericana, de Estados Unidos, debemos escribirla de esta forma, con el literal, ¿sí me entienden? Con el literal numérico, o el numeral que se escriben entre estos, o poner este formato, y él automáticamente trae la fecha. En expresiones, en las expresiones que se escriben en los campos calculados, ¿oyeron? También se puede utilizar la función dateValue. Eso es algo ya un comando o una función que se utiliza como comando que reconoce las configuraciones internacionales establecidas por Microsoft Windows. Por ejemplo, dateValue, en este caso reconoce la fecha y es equivalente a decir literal. Si nuestra configuración de Windows define las fechas con el formato día, mes y año, o sea, de acuerdo a como usted lo haya colocado allá en la propiedad del campo. ¿Recuerda? Así va a salir. Bueno. Ahora, hay funciones en Access para los campos calculados. Ojo lo que estoy diciendo. Funciones en Access para campos calculados. La versión de 2010 tiene muchas funciones predefinidas que se pueden utilizar. Si es la 2010, si la tiene 2010, entonces la 2016 las acepta. ¿Sí me entienden? Entonces podemos enumerarlas y explicarlas, sería demasiado largo, ¿sí o qué? Ponerlas. Pero hay algunas que más se utilizan, que son las que están aquí abajo. Estas son las que más se utilizan en Access ahora mismo en las bases de datos. ¿Sí? Por ejemplo, la de datos que devuelve el día en que estamos. No, o sea, este en el formato inglés y este en el formato español. De acuerdo a la versión de Access que usted tenga, sea en español o sea en inglés, así va a tomar estas funciones predeterminadas o predefinidas. ¿Listo? Entonces, si yo tengo la versión en inglés, pues voy a utilizar esta. No me va a aceptar esta porque no reconoce el español. Pero si la tengo en español, le puedo colocar esta y me la acepta. Y fíjense, así lo mismo para estas, para el año, para el mes y para el dato, como dije, la fecha por valor, como lo explicamos ahora en la semana.
¿Listo? Entonces, fíjense, estas son las funciones tanto en inglés como en español. Ojo lo que está puesto aquí. Recuerden que están dentro de unos parámetros, dentro de unos corchetes, ¿verdad? Que es donde vamos a indicarle los parámetros de entrada de cada uno de ellos. Entonces, automáticamente con el asistente, él le va mostrando cómo va a trabajar usted estas funciones, o qué debe colocar, o qué argumento le debe colocar para trabajar en un campo calculado. Otra. Hay una partecita que hay que tener en cuenta, que los nombres calculados o los nombres de campos, para los campos calculados, los nombres de los campos se indican entre corchetes. Cuando un nombre de campo está formado por una sola palabra, se puede omitir corchete. Pero si el nombre contiene varias palabras, se deben tener entre corchetes. ¿Ok? Por ejemplo, si están separados por espacios en blanco, es obligatorio ponerlo entre corchetes. Por ejemplo, para hacer una referencia del campo población, puedo escribir población o población. Puedo escribir sea así o sea así. Pero el campo fecha de nacimiento siempre se va a escribir, ojo, ya ahí sí, porque tiene espacio en blanco. Entonces hay que tener en cuenta esa parte. ¿Oyeron? Ahora, recuerde que le estuve hablando sobre el uso de los paréntesis. Bueno, en aquel caso, en las funciones es para colocar los argumentos que van a tener en cuenta esa función. Pero acá, por ejemplo, yo puedo utilizar los paréntesis cuando combinamos varias expresiones. Podemos utilizar los paréntesis para delimitar cada expresión. Siempre se tiene que utilizar un paréntesis de apertura, lógico, y uno de cierre. O sea, este es el de apertura, este es el de cierre. En este caso, lo que esté aquí, primero se va a ejecutar esto. ¿Ok? Primero se ejecuta esta parte, porque es lo más interno. Y después se va a ejecutar por esto. O sea, el resultado que dé de aquí se multiplica por este, que se suma a este que está acá. Y esa es una forma correcta de hacer una expresión de cálculo en un parámetro en un campo calculado. El uso de paréntesis sirve para que la expresión quede más clara, sobre todo cuando combinamos muchas expresiones, y para que los operadores actúen en el orden que nosotros queramos, para así olvidarnos de la prioridad de los operadores. Recuerden que eso ustedes lo vieron en jerarquía, en álgebra, creo que usted. ¿Por qué se pone el corchete? ¿Por qué se pone el paréntesis? ¿Por qué se pone la corchea? ¿Por qué se pone? ¿Sí me entienden? Las llaves. Todo eso tiene una jerarquía de operando. Primero se hace primero se hace. Bueno, esa parte tienen que recordarla en caso de que vayan a hacer un campo calculado y vayan a colocar una expresión con paréntesis o corchetes o llaves, todo eso. ¿Ok? Entonces es algo como recordarlo. Nada más. No quiere decir que vayan ahora a estudiarlo, no, nada más recordarlo. A ver. Una vez tengamos el encabezado de columna, podemos cambiar el encabezado de la columna del resultado de la consulta. Por ejemplo, se pueden dar cuenta. En este caso tenemos lo que estuvimos haciendo en la clase anterior, por ejemplo. Estuvimos cogiendo los campos y los estamos seleccionando en las columnas. ¿Ya? Nosotros podemos cambiarle. Este es el encabezado prácticamente. ¿Ya? Usted puede cambiar el orden, puede cambiarlo todo. Este lo puede pasar para acá o este lo puede pasar para acá como usted quiera. ¿Ok? Esa es la forma del encabezado de una consulta. Ojo, normalmente aparece el encabezado de la columna, el nombre de la columna. ¿Sí o no? Si queremos cambiar ese encabezado, lo indicamos en la fila de campo. ¿Ok? Escribiendo delante del nombre, el campo y seguido de los dos puntos. ¿Ok?
O sea, en este punto. Se suele utilizar sobre todo para los campos calculados. En este caso no tenemos un campo calculado, podríamos crearlo aquí. ¿Ok? Le colocamos el nombre, aquí en esta parte. ¿Sí? ¿A qué tabla va a estar guardada ese campo? O lo queremos nada más que pertenezca a la consulta. Entonces dejamos esto en blanco. Podemos si el orden va a ser en ascendente o descendente. Y si lo va a mostrar o no nos va a mostrar el resultado. Y sobre el criterio, pues si ese campo tiene que ir la expresión, en este caso debe ir la expresión de cálculo. Caramba. Por lo general, siempre nos mostrará la tabla que está trabajando en estos momentos, o la que tenga activa en el momento. ¿Okay? Ojo. Cambiar el orden de los campos en una consulta. Si hemos incluido campos en la cuadrícula QBE, recuerda la cuadrícula QBE, que es esta que está aquí, esta cuadrícula que está aquí. Esta cuadrícula que está aquí, la famosa cuadrícula QBE. Entonces, si hemos incluido campos en la cuadrícula y queremos cambiar el orden de estos campos, podemos mover una columna o varias arrastrándolas o bien cortando y pegando. Esa es una forma dinámica de las plataformas o de las aplicaciones de las aplicaciones de Microsoft Office. ¿Ya me entienden? Entonces, para mover una columna arrastrándola, posicionar el cursor sobre el extremo superior de la columna y cuando aparece la flecha, la flechita hacia abajo, esta flechita que está aquí, hacerle clic y la columna aparecerá resaltada. ¿Ok? O sea que está seleccionada. También mover un poco el cursor para que aparezca la flecha. Recuerden la flecha esta que está aquí, que es parecida a la del mouse. Pulse el botón del ratón y sin soltarlo arrastra la columna hasta la posición deseada. Esa es una forma correcta de trasladar una columna de otra en la cuadrícula QE. Para mover una columna cortándola, pues ya ustedes saben, se utilizan estas, ustedes recuerdan la tijerita, utiliza primero la flechita, luego utiliza la tijerita, la corta y busca la opción donde la va a colocar y le dice control X o con. Bueno, esta opción de control X, ustedes saben muy bien que es cortar. Cortar. La misma, esta es la misma que está acá. Y le decimos pegar o control V, que ella pega automáticamente donde esté situado la columna que usted desee. Es lo mismo como cuando en Word, recuerda que hacemos eso. Hay que tener en cuenta que usted debe guardar la consulta. ¿Ya? Podemos guardar la consulta con la opción de guardar o de acceso rápido, recuerda, allá arribita. Por acá la tengo, ahora verás. Es esta que está aquí. Esta es la opción de guardar que está aquí. La opción de guardar del acceso rápido, que este es el acceso rápido. Recuerda cuando hablamos la barra de acceso rápido. La puede guardar allí o en la opción de archivo, guardar como, para guardar con otra nombre. O presionando el clic derecho del mouse sobre la consulta y le salen las opciones. ¿Recuerdan las opciones del menú contextual que dice guardar, cerrar, diseño y todo eso? Allá también puede guardar. Le da aceptar y listo. Y no se le olvide que toda consulta al momento de cerrarla la tiene que guardar automáticamente. Él le va a pedir nuevamente que si desea guardarla y así. Daniela, buenos días. Buenos días, profe.
por haber entrado tarde, sino que mi internet estaba algo jodón. No te preocupes, mira. Lo importante es que entraste. Listo. Ahí te pongas al día en todo esto. Seguimos. Estoy como tosiendo, man. Wow. Bueno. A ver, una partecita importantísima. Yo una vez tengo una consulta creada, yo tengo que ejecutarla en esta opción de acá. ¿Ya? Entonces, mucho ojo, que esta parte sí, en la opción diseño de consulta, ¿ya? O bien desde el panel de navegación, haciendo doble clic sobre ese nombre, desde la vista diseño de la consulta, haciéndole clic ejecutar, que aparece así como un cuadrito, así como este. Le decimos ejecutar y automáticamente se ejecuta el resultado de la consulta. ¿Ya? Y ahí desaparece todos esos campos que vimos y automáticamente aparece el informe de la consulta. Si usted lo puede mandar a imprimir o puede mandarlo a imprimir desde allí mismo o lo utiliza para nada más visualizarlo. Tiene dos formas, visualizarlo o mandarlo a imprimir. Poco a poco ya con el tiempo les voy a ir explicando cómo lo visualizan también y nada más para visualizar y no para imprimir. Qué es lo que deben imprimir y qué no se debe imprimir. Bueno, a ver chicos, preguntas. Esto es una continuación de la clase anterior, ¿oye? Así que tienen que ver la clase anterior para que puedan entrar en esta, para que puedan darse cuenta cómo es el seguimiento de las dos. Yo sé que el tiempo... Yo tengo una, pero no es de este tema, es de cómo se guardan esas tablas cómo se guardan, porque yo las he intentado guardar y la verdad es que prefiero tomarle la foto. Porque no, o sea, sale para estar guardada y Ajá. cuando la veo buscar para enviarse a usted, no me sale. Entonces, como que... Así Sí, pero puedes mandar, pero es que la estás guardando, las tablas es en la base de datos. Manda la base de datos. Sí, por eso, cuando yo, o sea, yo la voy a, o sea, yo hago todo, ¿verdad? Entonces, cuando ya se la voy a mandar a usted, yo hundo guardar, ¿cómo? Le hundo ahí guardar, ajá, esa cosa, eso se guarda. ¿Y Y qué nombre le está? cuando las Ojo, veo buscar en archivos, no me aparecen en archivos. ojo lo que te voy a decir. Recuerda que Access abre una base de datos. Ve lo que te voy a decir. Abre una base de datos. Automáticamente abre una tabla que dice tabla 1. ¿Sí o no? Si yo no le cambio el nombre, ojo lo que te voy a decir. Si yo no le cambio el nombre, él me lo guarda como tabla 1 nada más. ¿Ok? Si yo abro esa misma base de datos en la próxima, ya, él me va a mostrar la tabla enseguida, que la tabla 1 ya está creada. Ya. Pero ¿cómo le doy yo guardar? Ahí mismo dice, tú le puedes, cuando estás creando la tabla, si tú te vas a la pestaña en la opción que dice arriba, le presionas el clic derecho del mouse en la pestaña donde dice el nombre de la tabla. ¿Oíste? Que dice tabla 1, le presionas clic derecho del mouse y te dice un menú contextual que sale ahí que dice guardar, cerrar todo, diseño, todo eso. ¿Sí me entiendes? Ahí tú le dices guardar y él automáticamente te muestra si quieres ponerle el mismo nombre o le puedes cambiar el nombre. Entonces, esa es la forma de guardar la tabla. Eso lo expliqué yo creo que en la tercera clase, en la segunda clase, creo que fue. ¿Ya? ¿Ya entendiste? Valerie. Sí, profe. No ves haciéndolo para que veas. Entonces, debes tener todas esas tablas guardadas allá, va, Ya, porque él las tablas automáticamente él las guarda. Si yo no le cambio el nombre, él la guarda por tabla 1, tabla 2, tabla 3, ya me entiendes. Y las bases de datos, cada vez que tú creas una base de datos en blanco, él te crea una nueva. Si ya está creada la database 1, si ya esa está creada, cuando tú abras una nueva base de datos, dice database 2 y te crea la tabla en blanco nuevamente de la tabla 1. Puede ser allí el inconveniente que tú estás teniendo. Entonces, por eso te digo, verificas en tu computadora, allá en
en mis documentos, ¿sí? Y mira para ver cuántas databases están creadas, la 1, la 2, la 3, o sea, que tengan esos nombres archivos y ahí deben estar las tablas que tú creaste. ¿Ok? Gracias, profe. Hombre, mi vida, tranquila, a mí me gusta que me pregunten. Me gusta que estén preguntando bastante. Esa es la idea. Ya puso la diapositiva de Gracia. ¿Sí? ¿Por qué? A ver. Ya. Para las preguntas. Nelly, las preguntas. Ahora sí, la sección de preguntas. Cuéntenme. Bueno, yo Antes de- tengo una. En la Diga. parte de las consultas, yo estaba haciendo la tarea de la última que mandó de las consultas. Y entonces, o sea, lo hice todo y seguí todo lo que usted hizo y así de todo, pero en la parte de la tabla de abajo, la tablita que sale abajo, Esta se llama la cuadrícula QVE. bueno, la cuadrícula QVE, Ah. en los últimos dos cositos, hay uno que es como, ¿Qué Es dice como- criterio? ajá, eso yo no lo pude hacer, eso usted dijo en el video que Ahí eso era, Ahí es donde estoy explicando los criterios. Los criterios precisamente son las expresiones estas que te acabo de dar hoy. ¿Oíste? Tú puedes hacer operadores y todo eso ahí en donde dice criterios. Ahí es donde vas a hacer los operadores, los cálculos, todo eso, ¿oíste? Allá solamente son nombres, si vas a ordenarlos, si es de qué tabla proviene, ¿sí me entiendes? Si lo vas a mostrar o no vas a mostrar. Pero ya en el criterio es donde tú vas a colocar la fórmula, la función, la expresión, todo lo que tú quieras allí. ¿Sí me entiendes? Precisamente la clase de hoy es para esa parte allí donde dice criterio. está Ok. bien. Sí, gracias. Bueno, listo, perfecto. Otra pregunta, pues gracias por su atención. Espero les ayude esta explicación para que puedan practicar mucho. Y nos vemos en la próxima clase. Chao, chicos. Que tengan un excelente día.